Los bosques templados del Pacífico Noroeste no son meros paisajes, sino bibliotecas vivientes, cuyas columnas de cedro están grabadas con 3 milenios de genio arquitectónico. Aquí, los pueblos Haida, Tlingit y Salish de la costa transformaron la tuja plicata, el cedro rojo occidental, en civilizaciones que armonizaban la ambición humana con la reciprocidad ecológica. Caminar entre las ruinas de una casa de tablones de 1500 años de antigüedad es presenciar una revolución en el diseño sostenible, donde cada tablón dividido y viga tallada codificaban la sabiduría ancestral, los sistemas económicos y la resistencia sísmica. No se trata de refugios primitivos, sino de maravillas de la ingeniería que rivalizaban y en muchos sentidos superaban a las catedrales de piedra de la Europa medieval. Las casas comunales de cedro eran algo más que viviendas, eran centros comunitarios donde se transmitían historias, se celebraban ceremonias y se tejía el tejido mismo de la sociedad. Los artesanos utilizaban herramientas hechas de hueso, piedra y más tarde metal para dar forma al cedro con precisión, siendo cada trazo un testimonio de su destreza y herencia cultural. La construcción de una casa comunal de cedro era un esfuerzo comunitario en el que participaba toda la comunidad en un proceso que podía llevar meses, incluso años, en completarse. El propio cedro rojo occidental era venerado, a menudo denominado el árbol de la vida, y proporcionaba no solo materiales de construcción, sino también ropa, herramientas y medicinas. Hoy en día, los arquitectos indígenas modernos se inspiran en estos diseños ancestrales, combinando la sabiduría tradicional con las técnicas contemporáneas para crear estructuras sostenibles y resistentes. El legado de la catedral arbórea perdura, influyendo no solo en la arquitectura, sino también en la vida cultural y espiritual del Pacífico Noroeste, un testimonio del genio perdurable de sus creadores. Para las tribus del noroeste, el cedro no era un simple recurso, sino una trinidad de identidades sagradas. Pause breve. El cedro era venerado como el árbol de la vida, proporcionando refugio, transporte y conexión espiritual. Su madera se utilizaba para construir casas comunales, que se erigían como el corazón de la comunidad. Pause breve. Las canoas talladas en cedro permitían a las tribus navegar por las vastas vías fluviales, esenciales para el comercio y el sustento. Las máscaras ceremoniales y los tótems, tallados intrincadamente en cedro, contaban historias de ancestros y espíritus. Pause breve. Los ancianos compartían historias del panteón del cedro, donde cada parte del árbol tenía un espíritu y un propósito. La corteza de cedro se tejía en ropa y cestas, simbolizando la naturaleza entrelazada de la vida y la tradición. Pause breve. La presencia del cedro en la vida diaria era un recordatorio constante de la conexión de la tribu con la tierra y lo divino. Era más que un árbol, era un testimonio viviente de su herencia y sus creencias. Un solo cedro rojo maduro albergaba multitudes, a menudo llamado el árbol de la vida por las tribus del noroeste. Los hábiles cosechadores usaban cuñas de asta de alce y mazos de piedra para extraer tablones de árboles vivos, una técnica llamada entarimado vertical, que dejaba a los gigantes en pie para las generaciones futuras. Este método aseguraba que el árbol pudiera seguir prosperando, simbolizando el respeto de la tribu por la naturaleza y sus prácticas sostenibles. Un ejemplar de 60 metros podía producir 600 metros cuadrados de madera.
suficiente para construir una casa de clan entera. El cedro no era solo un recurso, sino una entidad sagrada. Los ancianos reunían a los jóvenes alrededor del fuego, compartiendo historias del espíritu del cedro, que se creía que era un guardián y proveedor. La aldea Ozet de los Macá, preservada bajo un deslizamiento de tierra de 1700 años, reveló tablones partidos con precisión a 1,5 centímetros de espesor, cuyas superficies aún conservan las estrías de las azuelas de piedra. Estas marcas son un testimonio de la artesanía y la profunda conexión que la gente tenía con el cedro. En las ceremonias, el cedro se utilizaba para crear máscaras y atuendos, encarnando los espíritus de los antepasados y el mundo natural. Las canoas de cedro talladas en troncos individuales eran embarcaciones tanto de viaje como de viajes espirituales, navegando por las aguas y las historias de la gente. El árbol de la vida se erige como símbolo de resistencia, sabiduría y la interconexión de todos los seres vivos, resonando a través de los siglos en el corazón de las tribus del noroeste. Las planchas de cedro se convirtieron en moneda de cambio en una vasta red comercial que se extendía desde las canteras de obsidiana de Alaska hasta los lechos de Abulón de California. En la ciudad de invierno Tsimshian de Metlakatla, los jefes almacenaban planchas precortadas como si fueran lingotes de oro. Su valor se medía en los meses de trabajo necesarios para producirlas. El cedro, a menudo llamado el árbol de la riqueza, era fundamental para la prosperidad económica de las tribus del noroeste. Durante los potlatch, extravagantes ceremonias de entrega de regalos, los anfitriones validaban su estatus quemando ritualmente biombos tallados y arcas, convirtiendo la riqueza del cedro almacenado en capital social efímero. Estas ceremonias no eran sólo una muestra de riqueza, sino que también reforzaban los lazos sociales y la continuidad cultural. La importancia económica del cedro iba más allá del uso local. Era la piedra angular del comercio intertribal, fomentando alianzas y prosperidad mutua. La versatilidad del cedro, desde la construcción hasta el arte, lo hacía indispensable. Su papel en la prosperidad tribal era multifacético, simbolizando tanto la riqueza material como la herencia cultural. El árbol de la riqueza era más que un recurso, era un salvavidas que sustentaba y enriquecía la vida de las tribus del noroeste. El árbol de la identidad. En el corazón del Pacífico noroeste, el árbol de cedro se alza como un símbolo monumental de vida e identidad para las tribus indígenas. Cada casa de tablones era un registro genealógico viviente, meticulosamente elaborada con la robusta madera del cedro. Los postes frontales Tlingit representaban linajes de clanes a través de crestas como el cuervo, o Yale y el lobo o Guch. Estos símbolos eran más que simples adornos, eran la esencia de la identidad tribal. Los postes de las casas Haida narraban encuentros ancestrales con seres sobrenaturales. Cada talla contaba una historia transmitida de generación en generación. La gran casa Namgis de los Kwakwakawaku todavía presenta un poste frontal de 15 metros tallado con Colus, el espíritu del pájaro del trueno. Se dice que Colus enseñó a los humanos el arte de partir el cedro, una habilidad que se volvió fundamental para su forma de vida. Los ancianos reunían a los jóvenes alrededor de estos postes, compartiendo historias de sus ancestros y de los espíritus que los guiaban. El acto de tallar en sí mismo era un ritual sagrado, una forma de conectar con el pasado
y asegurar la continuidad de su cultura. El árbol de cedro en toda su grandeza sigue siendo un testimonio del espíritu perdurable y la identidad de las tribus del noroeste. Capítulo 6. Ingeniería imposible. La ingeniería detrás de una casa de tablones Tlingit de 60 metros desafía las suposiciones modernas sobre la tecnología primitiva. Estas estructuras, construidas sin maquinaria moderna, muestran la ingenuidad y la habilidad del pueblo Tlingit. Utilizando solo herramientas manuales, crearon uniones complejas y vigas entrelazadas que han resistido la prueba del tiempo. La destreza arquitectónica de los Tlingit no se trataba solo de estructuras físicas, sino también de significado cultural. Cada casa de tablones era un testimonio de su conexión con la tierra y sus ancestros. Los tótems, a menudo integrados en estas casas, contaban historias de linaje y leyenda, combinando arte con ingeniería. Estas hazañas de construcción tenían tanto que ver con la comunidad y la identidad como con el refugio. Resistencia sísmica. Las juntas flexibles de cedro permitían que las estructuras se balancearan durante los terremotos, una característica que los ingenieros modernos ahora emulan en los rascacielos. Esta ingeniosa técnica, arraigada en siglos de observación y adaptación, muestra la profunda comprensión de las fuerzas naturales por parte de las tribus. Las juntas tradicionales de machiembrado, aseguradas con cuerdas de corteza de cedro, absorbían los movimientos tectónicos que harían colapsar la mampostería de piedra rígida. Estas juntas, meticulosamente elaboradas, permitían el movimiento y la flexibilidad, asegurando la longevidad de las estructuras. El proceso de construcción era un esfuerzo comunitario, profundamente arraigado en las prácticas culturales de las tribus. Cada miembro tenía un rol y el conocimiento se transmitía de generación en generación, preservando la sabiduría arquitectónica. En el sitio arqueológico del Cañón de Quitzelas, de 3000 años de antigüedad, los arqueólogos encontraron casas cuyos esqueletos de postes y vigas sobrevivieron a 9 grandes terremotos. Estos hallazgos resaltan la resistencia y la previsión de los constructores tribales. Hoy en día, la arquitectura moderna se inspira en estas antiguas técnicas. Los ingenieros estudian las juntas flexibles y los métodos adaptativos, integrándolos en el diseño de edificios resistentes a terremotos en todo el mundo. El legado de la arquitectura tribal del noroeste perdura, uniendo el pasado y el presente, y continúa influyendo en el futuro del diseño de edificios. Regulación térmica. Los hogares centrales eran el corazón de estos espacios cavernosos, proporcionando calor esencial durante los meses fríos. Unas ingeniosas rejillas de ventilación ajustables en el techo, accionadas por poleas de cedro, permitían controlar con precisión el flujo de humo, garantizando un ambiente libre de humo. Las plataformas elevadas para dormir elevaban a las familias por encima de los húmedos suelos de tierra, protegiéndolas de la humedad y el frío. Los tabiques de esteras tejidas no sólo proporcionaban privacidad, sino que también desempeñaban un papel crucial para mantener el calor dentro de los espacios familiares individuales. Los Chinook, a lo largo del río Columbia, llevaron estas técnicas más allá, construyendo casas elevadas sobre pilotes para resistir las inundaciones estacionales, un testimonio de su adaptabilidad e ingenio. Estas técnicas de regulación térmica no solo eran prácticas,
sino que también estaban profundamente arraigadas en las prácticas culturales, influyendo en la arquitectura sostenible moderna. Hoy en día los arquitectos se inspiran en estos métodos ancestrales, incorporando la ventilación natural y las estructuras elevadas para crear hogares ecológicos y resistentes. El legado de la arquitectura tribal del noroeste continúa resonando a través del tiempo, fusionando la tradición con la innovación para satisfacer las necesidades contemporáneas. Movilidad modular. Al llegar la primavera, las familias desmontaban los tablones de las paredes, algunos de los cuales pesaban 135 kilos, y los transportaban en canoas de 21 metros a los campamentos de pesca de verano. Esta práctica demostraba su ingenio y su profundo conocimiento del entorno. El esqueleto estructural permanente permanecía a la espera del regreso del otoño. Estas estructuras estaban diseñadas para resistir los elementos y ser reutilizadas año tras año. Esta arquitectura seminómada sustentaba un estilo de vida que equilibraba las comunidades asentadas con la recolección estacional de recursos. La adaptabilidad de estas estructuras ha influido en la arquitectura moderna, haciendo hincapié en la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos. Arraigadas en las tradiciones culturales y en un profundo respeto por la naturaleza, estas prácticas arquitectónicas reflejan un legado de resistencia e innovación que sigue inspirando en la actualidad. En un mundo sin moneda acuñada, el cedro en sí se convirtió en un sistema bancario. Las tribus de la costa noroeste dependían en gran medida del cedro para su vida diaria. El cedro no era solo un material, era la piedra angular de su economía. El fuego jugó un papel crucial en esta economía. Las quemas controladas se utilizaban para gestionar los bosques, asegurando un suministro sostenible de cedro. Estas quemas también despejaban la tierra para la agricultura y la caza, creando un ecosistema equilibrado. El fuego era fundamental para sus prácticas culturales, desde la narración de historias hasta las ceremonias. Los artículos de cedro se comerciaban ampliamente, actuando como una forma de moneda. Este sistema fomentó una rica red de comercio e intercambio cultural, profundamente arraigada en el respeto por la naturaleza y la comunidad. La paradoja del potlatch. En un potlatch tlingit típico, los anfitriones distribuían y a menudo quemaban vastas reservas de riqueza en forma de cedro, cofres tallados, biombos ceremoniales, incluso tablones enteros. Este acto de dar y destruir no era mera extravagancia. El antropólogo Franz Boas documentó un potlatch en 1901, donde un jefe destruyó 500 mantas y la fachada tallada de una casa valorada en $5,000, lo que equivale a $180,000 hoy en día. Esta fue una profunda declaración de riqueza y poder. Esta destrucción competitiva reforzaba las jerarquías sociales a través de demostraciones de generosidad calculada. Cuanto más se regalaba o destruía, más alto era el estatus. Los ancianos cuentan historias de potlatchs legendarios a los que se invitaba a aldeas enteras, y la generosidad de los anfitriones se recordaba durante generaciones. Estos eventos no eran solo sobre la riqueza, sino sobre los lazos comunitarios y la continuidad cultural. Para las generaciones más jóvenes, estas historias y ceremonias sirven como un aula viviente, enseñándoles los valores de la generosidad, el respeto y la responsabilidad social. Los propios objetos de cedro, elaborados con esmero,
tienen un profundo significado cultural. Cada pieza cuenta una historia, encarna un espíritu y conecta el presente con los ancestros. El potlatch es una celebración de la vida, una reafirmación de la identidad y un testimonio de la resistencia y la riqueza de la cultura tlingit. Es una paradoja donde la destrucción conduce a la creación y donde regalar riqueza trae honor y respeto. Redes comerciales. El valor del cedro trascendía las fronteras tribales, convirtiéndose en la piedra angular del comercio intertribal. Los Haida, conocidos por su maestría en la carpintería, transportaban tablones de cedro al pueblo Dene del Yukón a través de los senderos de la grasa, rutas que recibían su nombre del aceite de pescado eulachón, que se comerciaba junto con la madera. En la isla de Vancouver, los Nuu-chah-nulth participaban en un amplio comercio, intercambiando cedro por obsidiana con los Tahltan, quienes transportaban la piedra preciosa 900 kilómetros desde las canteras del monte Etzisa. Este intercambio no era meramente económico, sino también cultural, fomentando alianzas y conocimientos compartidos. Estas redes comerciales eran vitales para la prosperidad tribal, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y tradiciones. Fortalecían los lazos sociales y aseguraban la supervivencia y el crecimiento de las comunidades. El legado de estas redes es evidente en el rico tapiz cultural de las tribus del noroeste, donde cada artículo comercializado conllevaba historias y significado, tejiendo una compleja red de interdependencia y respeto mutuo. Banca espiritual. Los Tlingit enterraban a las élites en postes mortuorios tallados en cedro, creyendo que la durabilidad de la madera preservaba las almas para la reencarnación. Un solo poste representaba un capital espiritual inmenso. Su talla requería meses de trabajo y preparación ritual. Para los Tlingit, estos postes eran más que simples marcadores de estatus. Eran bancos espirituales que salvaguardaban la esencia de sus ancestros. Cada poste era un testimonio de la reverencia de la comunidad por sus antepasados, encarnando historias, sabiduría y el espíritu de los difuntos. El proceso de creación de un poste mortuorio era profundamente comunitario. Los ancianos contaban historias de los difuntos, asegurándose de que su legado quedara grabado en la madera. Los jóvenes aprendices aprendían el arte sagrado de la talla, comprendiendo que cada trazo era una oración, cada diseño un recuerdo. Estos postes se erigían como guardianes del pasado, uniendo generaciones. No eran solo estructuras físicas, sino entidades vivas que conectaban al pueblo Tlingit con su historia y el mundo natural. Los cedros, venerados por su fuerza y longevidad, eran vistos como los recipientes perfectos para esta banca espiritual. A través de estos postes, los Tlingit se aseguraban de que los espíritus de sus ancestros permanecieran cerca, guiando y protegiendo a los vivos. Esta práctica de banca espiritual era una piedra angular de su cultura, influyendo en su forma de vida, su arte y su conexión con la tierra. Capítulo 14. La resonancia moderna. El legado de la arquitectura tribal del noroeste resuena en los esfuerzos de sostenibilidad contemporáneos. Arraigada en un profundo respeto por la naturaleza, la arquitectura tribal del noroeste siempre ha enfatizado la armonía con el entorno. Las casas comunales tradicionales, construidas con materiales de origen local, fueron diseñadas para resistir los elementos y minimizar el impacto ecológico. Hoy en día, este espíritu se refleja en los edificios ecológicos modernos. Los arquitectos se inspiran en los diseños indígenas
incorporando materiales y prácticas sostenibles que honran la tierra. Estas estructuras contemporáneas no solo reducen la huella de carbono, sino que también fomentan la comunidad, al igual que los espacios comunes de las aldeas tribales. La resonancia de este legado arquitectónico es un testimonio de la sabiduría perdurable de las tribus del noroeste. Al combinar el contexto histórico con el diseño innovador, la arquitectura moderna rinde homenaje a la herencia cultural del noroeste, asegurando que el espíritu de estas prácticas ancestrales siga prosperando en nuestro entorno construido. Innovaciones sísmicas. Ingenieros de la Universidad de Columbia Británica estudian las técnicas tradicionales de ensamblaje para mejorar la resistencia a los terremotos en los edificios modernos. El método del cubo de cedro, que consiste en ensamblar postes sin clavos, ha sido un pilar de la arquitectura tribal del noroeste durante siglos. Esta técnica no solo proporcionaba integridad estructural, sino que también permitía que los edificios se flexionaran y absorbieran los temblores sísmicos. Inspirados en estos métodos ancestrales, los ingenieros modernos han desarrollado diseños de madera laminada cruzada, que ahora son parte integral de la iniciativa Ciudad Más Verde de Vancouver. Estas innovaciones honran la sabiduría de la artesanía indígena, al tiempo que amplían los límites de la arquitectura sostenible. Al integrar estas técnicas consagradas por el tiempo, no solo mejoramos la resistencia de nuestras estructuras, sino que también rendimos homenaje al rico patrimonio cultural de las tribus del noroeste. Su legado sigue dando forma al futuro de la ingeniería y la vida sostenible. Captura de carbono. Los estudios forestales modernos confirman lo que las tribus sabían instintivamente. Los cedros antiguos almacenan de 2 a 3 veces más carbono que los bosques de segundo crecimiento. Los proyectos de reforestación de la tribu Nisqually combinan técnicas de recolección ancestrales con mapas satelitales para maximizar la captura de carbono. Al talar árboles maduros de forma selectiva y permitir que los más jóvenes prosperen, mantienen un ecosistema equilibrado. Históricamente, estas prácticas estaban profundamente arraigadas en las tradiciones culturales, donde se utilizaba cada parte del cedro y no se desperdiciaba nada. Este enfoque sostenible garantizaba la salud y la longevidad del bosque. Hoy en día estos métodos no solo preservan el medio ambiente, sino que también combaten el cambio climático al mejorar significativamente la captura de carbono. La integración de la tecnología moderna con el conocimiento tradicional muestra una poderosa sinergia para la sostenibilidad ambiental. Renacimiento cultural. En la Casa Intelectual de la Universidad de Washington, los estudiantes se reúnen bajo un techo de cedro sostenido por postes tallados, una fusión de diseño indígena y rigor académico. Este espacio es más que un simple edificio, es un testimonio viviente de la resistencia y la creatividad de las tribus del noroeste. El Centro de Investigación y Biblioteca del Museo de la Tribu de la isla Squaxin emplea la arquitectura tradicional de casas de tablones para albergar archivos digitales, combinando lo antiguo con lo nuevo. Aquí, las formas antiguas custodian el conocimiento moderno, asegurando que la sabiduría de los ancestros sea accesible para las generaciones futuras. Los ancianos comparten historias con los jóvenes, transmitiendo tradiciones y valores culturales.
Estas narraciones no son solo cuentos, son la sangre vital de la comunidad, enseñando lecciones de respeto, resistencia e identidad. Las danzas y ceremonias tradicionales han experimentado un renacimiento, uniendo a las comunidades en la celebración y el recuerdo. Estos eventos son un poderoso recordatorio del espíritu perdurable y la riqueza cultural de las tribus. Los artistas jóvenes están reclamando su herencia a través del arte, tallando tótems y creando intrincados abalorios que cuentan historias de su linaje y de la tierra. Este renacimiento cultural no se trata solo de preservar el pasado, se trata de forjar un futuro vibrante, donde la tradición y la innovación vayan de la mano. El impacto en su forma de vida es profundo, fomentando un renovado sentido de orgullo y propósito. A medida que el sol se pone sobre estos pueblos tradicionales, los ecos del pasado resuenan con la promesa del mañana, iluminando un camino a seguir para las tribus del noroeste. Epílogo: el imperativo del cedro. A medida que el cambio climático transforma el Pacífico noroeste, las lecciones codificadas en las vigas de cedro se vuelven cada vez más urgentes. La mayor innovación de las tribus no fue simplemente su carpintería o sus redes comerciales, sino su profunda comprensión de que la verdadera sostenibilidad requiere ver los árboles como parientes en vez de recursos. Durante siglos, el cedro ha sido fundamental para la vida cultural y espiritual de las tribus del noroeste. Es venerado en historias, canciones y ceremonias, simbolizando la vida, la resistencia y la interconexión. En un siglo XXI que se enfrenta al colapso ecológico, su arquitectura ofrece un plan: construir no para la permanencia, sino para la reciprocidad, medir la riqueza no en bienes almacenados, sino en relaciones renovadas. El imperativo del cedro es un llamado a la acción, instándonos a adoptar una mentalidad de administración y respeto. Desafía a la sociedad moderna a repensar su relación con la naturaleza, abogando por políticas que honren la sabiduría de las prácticas indígenas. Caminar por una casa comunal reconstruida hoy es pararse en un santuario donde el pasado y el futuro convergen, un testimonio viviente de la idea radical de que el florecimiento humano no tiene por qué costarle a la tierra. El legado del cedro no está solo en la madera en sí, sino en los principios perdurables que representa, principios que encierran la promesa de un futuro más armonioso y sostenible para todos.